Aquí el libro de Segunda de Reyes. Mientras tanto, esta semana tenemos semana de oración todos los días. Tenemos oración de lunes a viernes a las 7. Bendito el nombre de Jesús. ¿Ya lo tiene? Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1. Bendito el nombre de Jesús. Amén. Leemos la palabra de Dios para la gloria de nuestro Dios en el nombre poderoso de Jesús. Dice así, Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Cierra sus ojos, vamos. Maravilloso Dios, gracias. Gracias, Rey eterno, por tu fidelidad. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. No hay nadie como tú, Señor. Eres grande y digno de toda la gloria, Señor. Padre, gracias por esta palabra que tú nos has dejado, mi Señor. Gracias por el libro de la ley que nos permite conocer, mi Dios. Padre, que tu Espíritu Santo sea el que dirige y ministre los corazones. Todo aquel que escuche tu palabra, Señor, que sea instruido por ti, mi Dios. Padre, edifícanos, Señor. Que tu gracia sea para con nosotros, poderoso Dios. Llénanos de tu presencia a través de tu palabra, mi Señor. Toma control de los aires, de las huestes de maldad, Señor, de las potestades, Padre. Reprende al devorador en esta hora y que tu gracia se haga manifiesta a través de tu palabra, mi Señor. Que los labios sean ungidos con tu gracia, que los oídos sean ungidos con tu gracia, mi Señor, para que seamos edificados con tu palabra, Padre. Gracias, Rey eterno, por tu fidelidad. Ministranos en esta hora, Señor. Gracias, Dios fuerte y poderoso. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Puede tomar su asiento, póngase cómodo. Usted se imagina al rey Ezequías recibiendo al profeta, lo ve venir al profeta y contento, esperando ver qué palabra le trae de parte de Dios. Como cuando ve llegar al pastor a su casa, ¿verdad? Para ver qué palabra de Dios le trae. Me va a regañar, ¿qué hice? Y así estaba, y dice que vino el profeta Isaías a él, y lo único que le dijo fue: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. ¿Cuál era la mala noticia? Que ya se iba a morir. Tome en cuenta esto, hermano. No le dijo en cuánto tiempo. No le dijo para cuándo. Solamente le dijo: ya está establecido el día en que vas a partir. ¿Qué haría usted si le dijeran eso, hermano? Ponerme a llorar. ¿Pero por qué yo, Señor? Pero antes le daban la oportunidad de poner en orden su casa. ¿Sabe por qué? Porque Dios no quiere llevarse a nadie sin que antes ponga orden en su casa. ¿Por qué? Porque es la responsabilidad del líder del hogar, de la cabeza del hogar. Si hay un hombre en el hogar, es responsabilidad del hombre poner orden en la casa. No es de la mujer, es del hombre. Al menos que no haya un hombre creyente en la casa. Entonces la mujer pone orden. Pero delante de Dios, la autoridad en la casa es del hombre. La palabra no vino a la reina, vino al rey. Porque era la autoridad, el hombre en la autoridad. Yo no sé si usted manda en su casa, pero no debería. Porque el hombre es el que debe tener la autoridad.
Y el hombre tiene la responsabilidad de buscar a Dios para que sus decisiones sean sabias de acuerdo a lo que Dios quiere. Y sin importar quién se moleste en la casa, sin importar quién se ofenda, sin importar quién se quiera ir de la casa, es nuestra responsabilidad poner orden en nuestro hogar. La palabra llega porque hay algo desordenado. Y también le aclaro que ordenar en los tiempos de Ezequías no es lo mismo ordenar que en nuestros tiempos. Ahorita se lo explico. Así que en nuestros tiempos, ordenar la casa es poner las cosas de acuerdo a lo que Dios quiere. Porque nuestras vidas vienen desordenadas. Vienen llenas de muchas cosas que a Dios no le agradan. Muchas costumbres que a Dios no le agradan. Y costumbres no me refiero solamente a tradiciones, sino costumbres familiares también. Ay, que acostumbramos siempre a hacer esta comida. Y que acostumbramos siempre a reunirnos. Y que acostumbramos, sí. Pero ahora vas a poner orden. Sigue con esa costumbre, pero ahora pon orden. Tiene que decir, ¿sabes qué? En esta casa, para empezar, ya no traigas tu música. Porque aquí se pone mi música. Eso es poner orden. En esta casa, por favor, ya no quiero que diga malas palabras, porque en esta casa vive Dios. En esta casa ya no se hace eso. En esta casa ya no se grita. A Dios no le agrada, hermano, que uno esté gritando. A Dios no le agrada los insultos. A Dios no le agrada el menosprecio, que usted menosprecie o que tenga de menos a sus hijos. Cuando los hijos tienen una debilidad o un defecto, hermano. Eso es poner orden. El mismo respeto que Dios le da a las personas, ese mismo respeto tenemos que darle nosotros. Así que, quien quiera que lo visite, trátelo con respeto, sea quien sea, aunque no sea creyente. ¿Por qué? Porque eso es poner orden en la casa. Si usted se burla de alguien, usted necesita poner orden ahí. Entonces, le digo, bueno, mira, ya llegó el momento en que vas a partir, ahora necesitas poner orden en tu casa. O sea, la casa tiene que parecer casa de creyente. Tiene que sonar, oírse como casa de creyente. Tiene que respirarse a Dios en la casa. Tiene que oler a Dios en la casa. Cuando la casa huele a Dios, ya no huele a mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Estamos en el mundo, mas ya no somos de este mundo. Estamos en el mundo, mas ya no somos de este mundo. Somos de Cristo. Amén, aleluya. Estamos en este mundo, mas ya no somos de este mundo. Somos pecadores, pero no somos pecadores voluntarios. El pecador voluntario sabe que está ofendiendo a Dios y sin embargo lo hace. Soy un pecador inconsciente. De manera inconsciente siempre ofendo a Dios. ¿Por qué? Porque el pecado está en mis miembros. Por eso. Y siempre estará ahí. Por eso Dios no se manifiesta en su totalidad en el mundo, porque nuestros cuerpos explotarían. El pecado desaparece cuando la presencia de Dios llega. El pecado no soporta la presencia de Dios. Si la presencia de Dios se manifestara en las iglesias en toda su magnitud, por eso a Moisés no lo dejaron ver a Dios. Le dijo, vas a ver mis espaldas, le dijo. No hay hombre que vea a Dios y viva. ¿Debido a que la santidad de Dios destruye todo cuerpo pecaminoso? Porque el pecado no soporta la gloria de Dios. Así es que tenemos que poner orden en nuestras casas. Todo lo que huela a pecado, a desobediencia, tiene que salir de nuestras casas.
Eso es poner orden. Pero ahora vamos a la historia. Entonces, le digo, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él se volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Escuche esto, he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Le decía, la palabra ordenar no tiene el mismo sentido para el tiempo de Ezequías que para nosotros. Para nosotros poner orden, una vez más, es dirigir todas las cosas, todas nuestras situaciones, dirigirla, nuestra vida, dirigirla hacia la voluntad de Dios. Eso es ordenar para nosotros. Ordenar mi casa es que todos los de mi casa, mire, ordenar la casa tiene dos sentidos. Es los de su casa y también su vida. Su vida es su casa. Este cuerpo es mi casa. ¿Ven? Así que tengo que poner orden entre los que habitan conmigo en mi casa y tengo que poner orden también en mi vida. Eso es ordenar. Ordena tu casa es pon orden con los que viven en tu casa y pon orden también en tu vida. Eso es ordena tu casa. Pero para tiempo de Ezequías, ordenar, la palabra, recuerde que nosotros decimos ordena, pero en el tiempo de Ezequías él no escuchó ordena, él lo escuchó en hebreo, porque ellos hablaban el hebreo. Y en hebreo la palabra ordenar tiene un sentido de constituir, encomendar o establecer. Entonces, Dios le había prometido al rey David que siempre iba a haber un rey de su descendencia gobernando en Israel, siempre. Esa fue promesa de Dios a David. Y Ezequías no tenía hijos. Porque, escuche esto, dice, he hecho las cosas que te agradan. Le pregunto, ¿la vida de Ezequías estaba desordenada? No, él estaba haciendo. Entonces, Dios no le está diciendo, tú andas desordenado, quiero que te ordenes. Dios le estaba diciendo, no hay nadie que vaya a seguir tu legado y tú ya te vas a morir. Eso es lo que le estaba diciendo. Ordenar para Ezequías era preparar quien continuara, alguien de la descendencia de David que continuara en la realeza. Eso era. He hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Dios nunca le dijo, Ezequías, espérate. No, tú estás desordenado. Dios no le dice así. Dios acepta todas las palabras que Ezequías le dice como dando por hecho que Ezequías tiene razón. Ha andado bien. Así es que, y entonces lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese, versículo 4, hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre. Yo he oído, escuche, el Dios de David tu padre, entonces su hijo iba a ser de la descendencia de David. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Le dice, está bien, te doy 15 años más. 15 años más. Ahora, en esos 15 años más, Ezequías debía continuar igual. Tenía que seguir
haciendo todo de acuerdo a lo que a Dios le agrada. En muchas ocasiones, hermano, al creyente, Dios, escucha esto bien, Dios le quita la vida. Y Dios se la quita porque Dios todo lo sabe. Y cuando el creyente está en su mejor momento, Dios prefiere llevárselo. Porque Dios todo lo sabe. Dios sabe en qué momento la persona lo va a abandonar. Y como a Dios no le interesa nuestras vidas como le interesa nuestra salvación, en la balanza de Dios pesa más la salvación que nuestros beneficios aquí en la tierra. Si Dios tiene que elegir entre bendecirte y salvarte, Dios prefiere salvarte. Y Dios hará siempre lo que sea para salvarte. Ese es el negocio de Dios, es la salvación. Por eso usted, si quiere trabajar para Dios, tiene que trabajar en la salvación. Ese es el negocio de Dios. No hay otro. Así que no son los ministerios, que crezca la iglesia, que haya muchos miembros y que tengamos mucho dinero. No, ese no es el negocio de Dios. El negocio de Dios es la salvación. Dios está interesado en salvarte. Dios está interesado en salvarme. Y si yo estoy en mi mejor momento, en el momento en que me he entregado a Dios, me he humillado delante de Él y estoy dispuesto a adorarlo, a respetarlo, a obedecerlo, y si después me voy a apartar, Dios prefiere llevarme. Lo otro por lo que Dios se lleva al creyente es cuando viene algo grave a la tierra y el creyente podría volver atrás. Entonces, Dios prefiere llevarse. Y nosotros los creyentes nos quedamos preguntando, ¿pero por qué? Si el hermano, mira, era el más ungido de la iglesia, era el más santo de la iglesia, era el que más respetaba a Dios, era el que no permitía que nadie hablara nada, ni un chiste, nada de Dios. ¿Pero por qué se lo llevó Dios? Y nos quedamos así preguntando, ¿verdad? Los creyentes. Porque no entendemos que Dios todo lo sabe. Es más, me parece que es el momento oportuno para que vamos a regresar a esta escritura, no la pierda, para que lea Isaías 57. No sabe, hermano, cómo me fortaleció esta escritura cuando yo la leí. Isaías 57. Y el versículo 1 y el 2. Para que ya no nos sigamos preguntando, ay, pero el hermanito, ¿por qué se murió? Muchos dicen, se lo llevó la pandemia. Se lo llevó el coronavirus. No se lo llevó el coronavirus, se lo llevó Dios. No hay ningún virus que tenga potestad sobre los creyentes. Todo el poder y la autoridad la tiene Dios. Isaías 57, 1 dice, escuche esto, perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren, los creyentes también se mueren, y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Los creyentes se mueren para quitarlos de la aflicción. Mire el 2. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. ¿Viste? Para que el creyente ya no siga preguntando, ay, pero el pastor se murió, el hermanito cantaba y era un gran adorador, ¿por qué se lo llevó Dios? Bueno, aquí tienes tu respuesta. Algo iba a pasar con el hermanito que Dios prefirió llevárselo antes. Porque Dios está en el negocio de salvar. Así que a Dios le interesa, hermano, solamente que seamos salvos. La única preocupación de Dios es que seamos salvos. Y cuando usted es salvo, hermano, pues a Dios
Dios se interesa también en bendecirlo, porque hay leyes espirituales en la Biblia que lo bendicen. Y cuando usted las cumple, como Dios lo prometió, usted es bendecido, es prosperado aquí también. Pero porque usted ya es salvo. Así es que lloró Ezequías y Dios le dijo, ok, está bueno, te doy 15 años más. Y esperaba que en esos 15 años Ezequías siguiera de la misma forma, siguiera haciendo las cosas que le agradaban a Dios. Porque el creyente, en todo lo que hace, debe preocuparse de que a Dios le agrada lo que haces. Y si no le agrada, debe dejar de ser. Tienes que. Para ser salvo, no hay opción. Esto no es si quieres o si puedes. Tienes que tratar. Tienes que procurar hacerlo. Y quizá en la lucha, en el tratar, a lo mejor no vas a poder. Allí es cuando entra la mano de Dios. La mano de Dios no te ayuda si tú no tratas. Esto tampoco es como dice, ayúdate que yo te ayudaré. No, no es eso, hermano. Es que tú tienes que tener la iniciativa. Yo tengo que tener la iniciativa. Yo tengo que tratar. Yo empiezo el cambio y cuando no puedo, entonces le digo, Señor, ayúdame porque quiero, pero no puedo. Y cuando yo quiero, pero no puedo, Dios me ayuda. ¿Por qué? Porque Dios respeta mis decisiones y yo he decidido cambiar. He decidido hacer la voluntad de Dios, pero no puedo porque esto es más fuerte que yo. Entonces ahí es cuando pido ayuda. Señor, ayúdame. Porque yo sí quiero, pero por más que trato, no lo logro. El Señor no nos va a condenar porque no podemos. La condenación viene cuando no tratamos. Porque cuando una persona no trata, quiere decir que le gusta como está, que le agrada como está. Y si le agrada como está, quiere decir que no le agrada lo que Dios le está pidiendo. Así es que le dieron 15 años esperando que siguiera igual. Ahora vamos al versículo 12. Allí mismo, Segunda de Reyes 20, 12. En aquel tiempo, Merodach, Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. ¿Cuál era la razón por la que iban? Porque habían oído que Ezequías estaba enfermo. Iba a ver cómo estaba. Pero qué gran oportunidad para Ezequías para decirle, ¿sabe qué? Mi Dios, el Dios de Israel, me sacó de esta enfermedad. Porque será, hermano, que a los creyentes nos cuesta gritar lo que Dios ha hecho con nosotros. Dios propicia ciertas situaciones en nuestra vida para que nosotros digamos quién es nuestro Dios. Así es que llegaron con cartas y presentes a Ezequías, le llevaron regalos porque habían oído que Ezequías había caído enfermo. Ezequías los oyó. Mire lo que hizo. Y le mostró toda la casa de sus tesoros, le mostró toda la plata, le mostró todo el oro, le mostró todas las especias, le mostró todos los ungüentos preciosos, le mostró la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa que Ezequías no le mostrase, así que su casa, así en su casa como en todos sus dominios. ¿A qué iban? A ver, síganme en la historia, hermanos. ¿A qué iban? A verlo porque había estado enfermo.
Y cuando llega le dice, oh, miren, esto es lo que tengo, esto es lo que tengo, esto es lo que tengo, y empezó a mostrarle todo, y probablemente ellos se quedaron, wow, no, si tú eres poderoso, tú tienes todo esto. Y empezó a mostrarle todo lo que tenía. Entonces, versículo 14, el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dijeron aquellos varones? ¿Y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió, de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él le volvió a decir, ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió, vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no le mostrase. Mira, era bien honesto, ¿verdad? Sí. Pero nunca le dijo cómo había obtenido todo eso. ¡Ay, qué bonito carro tiene, hermano! Oh, sí, hermano, sí, mire, es del año. Pues dígale quién se lo dio. Y mire, hermano, tenemos más modernos. Dígale quién se lo dio. ¿Y sabe qué? Ya lo pagué. Pues dígale quién le ayudó a pagarlo. Dígale quién lo mantuvo con salud para que fuera a trabajar horas extras y pudiera acabar de pagarlo. ¿Y esta es tu casa, hermano? Sí, mire, tiene 6 recámaras. Pero dígale, ¿quién le ayudó a agarrar? ¿Cómo obtuvo esa casita? ¿Quién se la dio? Ordena tu casa. Y le digo, todo vieron. Ahora, no pierda esta escritura, vaya a Segunda de Crónicas, ahí en el mismo libro donde estamos, Segunda de Crónicas, vaya, más adelantito ahí, 2 libros más adelante, en Segunda de Crónicas, pero vaya al capítulo 32. Segunda de Crónicas 32, y vaya ahí al versículo 27. 32, 27 al 29. Tuvo Ezequías riquezas y gloria, muchas en gran manera. Eso fue lo que vieron aquellos hombres. Riquezas y gloria, muchas en gran manera. Y adquirió tesoros de plata, oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables. Eso vieron aquellos hombres. 28. Asimismo hizo depósitos para las rentas del grano, del vino, del aceite, establos para toda clase de bestias y apriscos para los ganados. Eso fue lo que vieron aquellos hombres. 29. Adquirió también ciudades y hatos de ovejas y de vacas en gran abundancia. ¿Por qué? Porque Dios le había dado muchas riquezas. ¡Ay, qué bonito carro! Oh, sí, hermano, sí. Y el color que yo lo quería. Así como yo lo quería, así lo tengo. Pero ¿quién se lo dio? Ay, hermano, usted ya tiene mucho en ese trabajo. Sí, hermano, fíjese, me pagan bien. ¿Y quién le dio ese trabajo? Aquí dice que Dios le había dado muchas riquezas. Mira, hermano, para empezar, los hombres no iban a ver sus riquezas. No iban a eso. Iban a ver cómo estaba porque había estado enfermo. Ezequías tenía un problema de cierta vanidad y arrogancia en su corazón. Y por eso estaba de alguna forma presumiendo lo que tenía. Ay, hermano, yo no soy presumido, yo nomás se lo enseñé, ¿sí? ¿Sabe qué? Dios conoce también, mire, Dios conoce su corazón y Dios conoce también
las intenciones del corazón. Una cosa es su corazón y otra cosa son las intenciones del corazón. Ay, yo no te lo enseñé porque yo me siento. No, usted se lo enseñó para que diga, wow, qué bueno lo que usted tiene, ve. Porque son intenciones. No lo hace directamente para eso, pero la intención tiene el mismo fin, el mismo propósito. Que digan, ay, mira, qué bien estás. Pero dice aquí que Dios le había dado muchas riquezas y Ezequías nunca lo dijo. Se regocijó enseñando todo lo que tenía. Ahora, allí mismo, vaya el versículo 31. Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, ¿ve que se están refiriendo a los mismos? Que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país. Si usted, bueno, ya en su casa, en Segunda de Reyes regresa al capítulo 19, capítulo 18, y empieza a ver a Ezequías, se va a dar cuenta cómo Dios de una forma milagrosa le dio una victoria, sin pelear nada. Dice, el ángel de Jehová los derrotó a todos. Y estos hombres, ¿a qué venían? A saber del prodigio que había acontecido en el país. Miren. Ellos iban interesados por saber qué había pasado. Y Ezequías empezó a enseñarle su casita, su carrito, la alberca, cuántas recámaras tenía. Empezó a enseñarle las cuentas del banco, empezó a enseñarle las joyas, Ellos no iban a eso. Cuando alguien te visita, hermano, es la oportunidad perfecta para que le digas quién es tu Dios. Porque cuando tú uses tus bienes materiales para hablar de tu Dios, Dios te va a dar más. Y cuando lo que Dios te da no lo usa para hablar de Él, Dios te lo va a quitar. Ya, hermano, ahí le di un tip cómo ser bendecido. Si usted usa sus bienes materiales para hablar lo grande que es Dios, Dios le va a dar más. Porque Dios mueve cualquier cosa por su grande nombre. Por su grande nombre Dios hace cualquier cosa. Ahí estaba Moisés frente al pueblo. Y Dios le dijo, Moisés, hazte a un lado. Voy a destruir a este pueblo, le dijo. Y te voy a dar uno diferente. Y Moisés se pone frente al pueblo y dice, no, Señor, le dice, ¿qué va a hacer de tu grande nombre? Le dice. ¿Qué van a decir los egipcios? Que los sacaste para morir acá. Y que no pudiste meterlos a la tierra que le prometiste. ¿Qué va a hacer de tu grande nombre? ¿Qué van a decir de ti? Y dice que Dios se arrepintió del mal que iba a traer al pueblo, solamente por su grande nombre. Si el creyente aprende a poner en alto el nombre de Dios, todo lo que tú uses para poner en alto el nombre de Dios, Dios te va a dar más. Dios te va a dar más. Observe, fueron llevados cautivos a Babilonia. Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, todos en puestos de honor. En puestos de honor, hermano. Consejero del rey también. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas de tu Dios, sin importar que corra riesgo tu vida,
Dios se encarga de mantenerte allí o de llevarte más arriba. Cuando el creyente se avergüenza de Dios, Dios te mantiene ahí. Cuando decidas dejar a un lado la vergüenza y hablar quién es tu Dios, Dios te empieza a levantar. Porque hablar de tu Dios es no hablar de ti. No hablar de ti es humillarte y decir yo no soy nada, el único de mi Dios. Y al que se humilla, Dios lo exalta. Dios lo pone en alto. Cuanto más te pongas en alto, más Dios te va a humillar. Y tus oraciones no serán contestadas. ¿Por qué? Porque al altivo Dios lo mira de lejos. Así que todo creyente que quiere ser bendecido, hermano, solamente tiene que usar lo que Dios le ha dado. Lo poco que Dios te ha dado, úsalo para exaltar el nombre de tu Dios. Y te darás cuenta cómo Dios te da más. Mire, Dios está en contra del mensaje de la prosperidad. Porque Dios no nos ha llamado a prosperar aquí en esta tierra. Pero Dios no está en contra de que el creyente sea prosperado. Dios no está en contra de eso. Está en contra del mensaje que te dice que tiene que ser bendecido y prosperado en esta tierra porque tú eres hijo de Dios. No, no es así. Porque Jesús no tenía ni dónde recostar su cabeza. No tenía nada. Y aparte les digo, ejemplo les he dado. Entonces, mi maestro me ha enseñado que yo no tengo que buscar las cosas materiales. Pero sin embargo, también me ha enseñado que Él puede sacar de donde sea para dar. Llegaron a cobrar el impuesto. ¿Ven? Vete a pescar, saca un pescadito. ¿Ya? Sacó el pescado y se lo abrió y en la boca traía el dinero para el impuesto de él y también para el de Pedro. ¿Qué te dice eso? Dios va a sacar de donde sea para bendecirte. O sea, Dios no está en contra de que tú seas bendecido. Dios está en contra que creas que tienes que ser bendecido en esta tierra porque sí, es que soy... No. Tú tienes que aprender a vivir sin tener dónde recostar tu cabeza. Y tienes que estar contento con sustento y abrigo. Pero eso no quiere decir que te vas a quedar con sustento y abrigo. Eso quiere decir que con lo básico debes de estar contento y agradecerle a Dios. Así es que llegaron, dice, para saber el prodigio que había acontecido en el país. Ahora, miren lo que continúa diciendo. Dios lo dejó. ¿Para qué? Para probarle. Para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. El problema de Ezequías, a pesar que agradaba a Dios, tenía un problema en el corazón. Y era un problema de vanidad. Que le gustaba que hablaran bien de él. Ellos llegaron a saber, hermano, tenía la oportunidad perfecta para decirle, mira cuán grande es mi Dios. Ni siquiera tuve que salir a la batalla. Cuán grande es mi Dios. No ocupé los médicos. Él me sanó. Mi enfermedad era de muerte, pero me sanó. Ahora, cuando usted va a la historia de Ezequías, el profeta Isaías agarra unos higos, dice, y se los pone en la llaga y es sanado. Pero nunca dicen que fueron los higos. Nunca dicen que fue el profeta que le puso algo y por eso sanó. Porque antes que se lo pusieran, Dios ya había dicho que le daba 15 años más. Por más que el doctor te dé la medicina, tienes que seguir dándole la gloria a Dios. ¿Esto quiere decir qué? No tienes que dejar de tomar tu medicina.
Claro, si tu fe es tan grande, dicen, no, ok, está bien, hermano, está bien, está bien. Pero si estás tomando medicina, tienes que seguir tomando tu medicina. ¿Hasta cuándo? Quizá por el resto de tus días o hasta cuando tú decidas que tu fe es tan grande que ya no la vas a tomar. ¿Verdad? O sea, pero nadie te puede decir, hermano, deje de tomarla. No, no, no. La fe es algo individual, es algo personal. Yo no le puedo decir a usted, hermano, no, deje de tomarse la medicina porque tiene que... No, no, espérese. Mire, sí tiene que aprender a creerle a Dios. Pero hasta cuando usted llegue a un grado de fe que le crea plenamente a Dios, usted decidirá si sigue tomando su medicina. Si no, es el problema suyo, hermano. No es problema mío. Pero tampoco puede decir, esto no eres creyente porque no cree. No, dice que le puso higos en la llaga y sanó. ¿Verdad? Así que, hermano, la fe es algo personal. ¿Verdad? Nadie puede decirle, es como con la ofrenda, hermano. La ofrenda, nadie tiene que decirle cuánto ofrendar, ni qué ofrendar, o si tiene o no tiene. Es el problema suyo. Entre usted y Dios. La fe es algo entre usted y Dios. Ordenar su casa es algo entre usted y Dios. Yo no puedo decir, la casa del hermano sí está bien ordenada. No, es algo entre usted y Dios. Así es que, pero ellos, primero dice que Dios le dio riqueza. Dios le dio la riqueza a Ezequías. Segundo, dice que lo dejó a él para probar lo que había en su corazón. Tu corazón va a ser probado, hermano. Mi corazón es probado. Y cuando sea probado tu corazón, allí saldrá lo que realmente eres delante de Dios. Así es que Dios lo dejó, dice, le dio 15 años más para probarlo. Ahora regresemos a donde estábamos, en Segunda de Reyes. Regresemos a Segunda de Reyes 20, donde estábamos. Y vamos al versículo 16. Dice, entonces Isaías dijo a Ezequías, oye palabra de Jehová, he aquí vienen días, en que todo lo que está en tu casa, todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy, será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Segunda de Reyes 20. ¿Qué le decía? Si usted no exalta el nombre de Dios con lo que Dios le ha dado, Dios se lo quita. Aquí dice, vienen días, versículo 17, en que todo lo que está en tu casa, todo lo que le enseñaste, todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy, que tú ya le mostraste, será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, saldrán, porque no tenía hijos. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Esto es algo terrible, ¿no? Los eunucos, como eran encargados de cuidar las concubinas y las esposas de los reyes, le cortaban su miembro viril. Así que era algo terrible. Y para en el tiempo de los reyes, tener descendencia era una gran honra. No tenerla era una vergüenza. Así es que esto era una gran tragedia. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías, ¿qué le dijo? Oye palabra de Jehová. Dijo, Ezequías dijo a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado,
Es buena, le dijo. Pero si le estaban diciendo que le iban a quitar todo y que sus hijos iban a ser llevados, iban a ser castrados para que sirvieran de eunucos. Allí se estaba mostrando lo que había en el corazón. La palabra de Dios es buena. Hermano, ordene su casa, si no sus hijos van a morir en un accidente. La palabra de Dios es buena. Allí se mostró lo que había realmente en el corazón de Ezequías. La palabra de Dios es buena. Guarda esta escritura. Regresemos a 2 de Crónicas, capítulo 32. Es que lo que pasa, hermano, que los libros de los reyes, los crónicas cuentan la misma historia, solamente que en algunos dan más información que en otros. Por eso es que nos vamos de un lado al otro. Son las mismas historias, pero como contadas por dos personas diferentes. Así que nos añade más información. 2 de Crónicas, allá adelantito de los reyes, vayan al capítulo 32. Y versículo 24. ¿Ya lo tienen? En aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal, para que se dé cuenta que es la misma historia. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón. Ahora entiende por qué la palabra de Dios es buena. Se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. O sea, esto no quiere decir que no vino. Escuche lo que está diciendo. No vino en los días de Ezequías. O sea que la ira de Dios iba a venir después de que él ya no estuviera. Así que le dice, no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Así que, mire, primero, se enalteció, no le dio la gloria a Dios con sus bienes, entonces Dios le dicta sentencia. Ahora, después se humilla y no le quitan la sentencia. Solamente que no será en tu reinado. Pero la sentencia ya estaba dada. Por eso, la arrogancia, el orgullo, la altivez en el creyente tiene consecuencias. Y no hay garantía de que no sufra las consecuencias. Tú o tus hijos. No hay ninguna garantía. Aquí dice que se enalteció y Dios dicta sentencia. Tus hijos serán llevados y tratados como eunucos. Vendrán y dicen, todo lo que tú enseñaste, Ezequías, todo se lo van a llevar. Se lo van a llevar. Después se humilla, dice, y tras humillarse, no fue quitada la sentencia. Le dijo que iba a ser, pero después de su reinado, ya que él no estuviera. Así que, ahora, al principio decía, ordena tu casa, y nos dimos cuenta que su casa estaba en orden. Pero muchas veces, hermano, tú ordenas tu casa, pero no hay garantía de que tus hijos van a seguir tus pasos. Por eso, no juzgue al hermano por el comportamiento de sus hijos. Eso no
no quiere decir que él no está ordenando su casa. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 33. Ahí adelantito, después de los reyes, dijimos. Y en el capítulo 33, ya casi terminamos. Muchas veces dice, ¿y por qué no puede ser? No, mire, que no ordena su casa, mire sus hijos cómo son. Y a veces son gente, hermano, que no tienen hijos. No saben lo que es tratar con los chavalitos, ¿verdad? Cuando están creciendo y tienen toda la energía, no los pueden mantener quietos, ¿verdad? Luego los chavalitos hacen cosas escondidas, hermano. Y usted no puede estar 100% en su casa mirándolo por lado. ¿Ve? Pero es fácil juzgar y decir, hermano, mira, no ordena su casa, no pone quietos a sus hijos. Pero ella va a tener lo suyo. Y cuando lo tenga, entonces vamos a ver. Sí, hermano. Es fácil señalar y juzgar, hermano. Mire lo que pasaba. Ezequías sí ponía orden en su casa. El problema de Ezequías estaba en el corazón, no en su casa. Porque Dios nunca le dijo que no era cierto, que él andaba rectamente y que agradaba a Dios. Nunca le dijo no es cierto. El problema de Ezequías fue que en lugar de exaltar el nombre de Dios por la enfermedad de la que fue librado, porque querían saber qué había pasado con el ejército, cómo habían derrotado al otro ejército. Y en lugar de hablar de Dios, se puso a enseñarle toda su riqueza y todo lo que tenía. Cuando ellos no iban a eso. Entonces, vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 1. Mire esto. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Ahora, vaya allí mismo el capítulo 32 y lea el último versículo, el 33, para que entienda de lo que está hablando el siguiente capítulo. Dice, el 32, versículo 33, dice, y durmió Ezequías, o sea, se murió, con sus padres, y los sepultaron en el lugar más prominente de los sepulcros de los hijos de David, honrándole en su muerte todo Judá y todo Jerusalén, y reinó en su lugar Manasés su hijo. O sea, en esos 15 años ya tenía un hijo, porque mire, ahora sí lea 33:1. De 12 años era Manasés, y Dios le dio ¿cuántos? 15. Y era de 12, quiere decir que 3 años después de que Dios le da 15 años, tiene un hijo. Ahora, continuamos leyendo, versículo 2, 33:2. Miren, su hijo, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, levantó altares a los Baales e hizo imágenes de Acera, la diosa de la sexualidad, y adoró a todo el ejército de los cielos, adoró a los ángeles y todos los santos de los cielos, y le rindió culto. Edificó también altares en la casa, adentro de la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. 5. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová. Pasó sus hijos por fuego, prendió fuego a sus dioses y entregó a sus hijos ahí a que se quemaran. Pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado adivinaciones, consultaba divinos y encantadores, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. El hombre que tenía ordenada su casa, el hombre que agradaba a Dios en todo, tuvo un hijo que no quiso agradar a Dios. Ahora, esto no habla nada acerca de Ezequiel.
Esto habla de que su hijo no quiso agradar a Dios. Así que no juzga a los hermanos porque sus hijos ya salieron de la casa y allá ahora se volvieron borrachos y... No, espérese. Mientras estuvieron en su casa, entonces pregúntele. Pero si ya se salieron, ese es el problema de ellos, hermano. Cada quien toma sus decisiones. Así que no pregunte por qué hacen los hijos cuando no están en casa. Ellos viven en la casa, pero cuando están fuera, ¿qué hacen? Es el problema de ellos, hermano. A Ezequiel le dijeron, ordena tu casa. Así que vimos un hombre que no quería agradar a Dios. Pero esto no termina aquí, hermano. Esto no termina aquí. Versículo 9. Manasés, pues. ¿Quién era Manasés? El hijo de Ezequías. Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. 10. Y habló Jehová a Manasés. Mire esto, hermano. Tú ordena tu casa. Tú ordena tu casa. Que cuando tus hijos se salgan de tu casa, van a querer hacer lo que ellos quieran. Pero tarde o temprano se encontrarán con el Dios que les enseñó cómo tenían que ordenar la casa. Se encontrarán con ese Dios. Aquí dice, habló Jehová a Manasés y a su pueblo, cuando Manasés ya era el rey. Mas ellos no escucharon. Por lo cual, 11, Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos ¿a quién? A Manasés. Y atado con cadenas, lo llevaron a Babilonia. Hermano, le voy a dar malas noticias. Su hijo que usted instruye tanto, cuando se salga de su casa, si no quiere nada con Dios, sufrirá las consecuencias. Podrá terminar en la cárcel, podrá terminar en el hospital, si bien le va. Podrá terminar con daños irreversibles, quizá en silla de ruedas. Porque este hijo que no quiso seguir los pasos de su padre, lo llevaron atado con cadenas hacia Babilonia. 12. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová Dios. ¿Quién oró a Jehová Dios? Ese hijo rebelde que no quería nada, porque su padre guió bien su casa y le enseñó que en el momento de aflicción podía clamarle al Señor. Pudo ser muy rebelde y hacer lo que quisiera, pero en su interior sabía que había un Dios a quien podía clamarle. O sea, hermano, el trabajo que haces en tu casa no es en vano. No es en vano. Tarde o temprano ellos se encontrarán con nuestro Dios. Así que sigue clamando, sigue orando, sigue suplicando. Nuestras oraciones, y esto también debe quedar muy claro, nuestras oraciones no salvan a nuestros hijos. Ellos tienen que tomar la decisión, tienen que decidir aceptar a Jesús para ser salvos. Nuestras oraciones los mantienen con vida, porque mientras hay vida, hay esperanza. Así que nuestras oraciones mantienen con vida. No hay garantía de que los va a mantener saludable, porque la salud de nuestros hijos depende de sus actos. De eso depende. Así que, pero dice que estando allí, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia de Dios, del Dios de sus padres. Mira esto. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración. Al que se humilla, Dios lo atiende. Y lo restauró
restauró a Jerusalén. Mire, hermano, lo rescató. Lo sacó de la esclavitud y lo restauró. ¿Quién hizo eso? Dios. Lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Nuestros hijos tarde o temprano van a reconocer quién es Dios. Pero se van a topar con un problema serio. ¿Sabe cuál es el problema? Que papá y mamá, cuando el niño esté en problemas, ahí va corriendo a ayudar. Dios quiere tratar y enderezarlo, y papá y mamá vienen y echan a perder el trabajo de Dios. No dice que nuestros hijos van a venir contentos, aleluya, gloria. No dice así, hermano. Van a venir humillados después de haber sido amarrados, esclavizados y haber sido llevados a otro sitio. Después de eso, cuando se encuentren en el fondo del agujero, allí tendrán que clamar a Dios. Pero si usted le hace la vida fácil a sus hijos, usted y yo echamos a perder el trabajo de Dios. Dios es fiel y quiere ser fiel para con nosotros. Si nosotros, dice, renunciamos a todo, Dios nos daría 100 veces más. Pero Dios nos quiere dar 100 veces más a nuestros hijos, pero en el proceso de traerlo, nosotros le echamos a perder el trabajo a Dios. ¿Y por qué mi hijo no viene? ¿Por qué mi hijo no se vuelve? No, ya hubiera venido, hermano, pero tú le echaste a perder el trabajo a Dios. Ya lo hubiera traído. Tu hijo ya hubiera llorado, tu hijo ya se hubiera desangrado, tu hijo ya hubiera sufrido, pero ya estaría sabiendo que había un Dios a quien puede clamarle. Pero como todo se lo hace fácil, no se encuentra con ese Dios. Dios está enfrente de él, pero no lo mira. No hay ni un solo creyente que haya venido a Cristo sin necesidad. Todos venimos, hermanos, porque tenemos necesidad. Yo tenía una necesidad de odio que no podía conmigo, hermano. Era amargado, rencoroso. Cuando vine a Cristo, el Señor me quitó totalmente eso. Entonces entendí que había un Dios. Entendí el poder de Dios, hermano. Conmigo fue una transformación, hermano, de un día para otro. Cuando ya no sentí nada de eso, entendí quién era Dios. Pero todos tenemos que venir con necesidad. Así que reconoció Manasés que Jehová era Dios. 14. Después de esto, mire, él no se quedó, Dios es grande, no se quedó así. O sea, no basta con que diga que eres creyente, hermano. Tiene que hacer algo para demostrarlo. Después de esto, versículo 14, mire, ya había reconocido que Jehová era Dios. 14. Después de esto, edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Gihón, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel, y elevó el muro muy alto, y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. 15. Asimismo, quitó los dioses ajenos. Mira, hermano, no se quedó diciendo, ay, gloria a Dios. ¿Y por qué no quita la virgencita? Ay, no, hermano, mira, es un adorno. Ay, es que me lo regaló mi abuelita. O sea, no basta con que digas soy cristiano, tiene que hacer algo. Aquello que hacía, que a Dios no le agrada, tiene que quitarlo. ¿No es que es una invasión de idolatría en la casa donde tú dices que vas a poner orden? Aquí dice, quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. No dice, se los regaló al vecino. No. Los tiró, hermano. Los tiró. Ay, yo ya no tengo la virgencita, pero mi vecino sí se lo voy a regalar. No, espérate. Si no lo quieres para ti, lo quieres para tu vecino.
Y dice que los echó fuera de la ciudad. Convertirse es eso. Eso es convertirse. Convertirse no es ir a la iglesia, no es leer la Biblia, no es cantar alabanzas, no es estar discutiendo a través de Facebook citas bíblicas, no es estar, hermano, difamando a los pastores, cantantes, ministros, profetas ahí a través de las redes sociales. Eso no es ser cristiano. Ser cristiano es los cambios que tú haces en tu vida, los cambios que tú haces en tu casa, cambios radicales por los cuales el diablo se da cuenta, la gente se da cuenta, tus vecinos se dan cuenta, tus familiares se dan cuenta, todos se enteran de lo que tú has hecho. Y tú creas, hermano, una nueva historia. ¿No es una nueva historia esta, hermano? Ya leímos la historia de este hijo. Pero esto es una nueva historia. ¿Por qué? Reconoció quién era Dios. Y tras reconocer quién era Dios, empezó a actuar. Y dijo, no, esto no voy a quitar. Esto antes le pedía, antes lo adoraba, antes le creía. Y creía que tenía poder. Pero ya entendí quién es Dios. Ahora lo voy a quitar. Porque, hermano, esas imágenes que él quitó, él creía que tenían poder. Y lo creía, les pedía. Entregó a sus hijos a ser muertos ahí frente a las imágenes. Sí creía, pero cuando entendió quién era Dios, entonces se deshizo de todo. Eso es ordenar tu casa. La casa de Ezequías estaba ordenada. La casa física estaba ordenada. Su casa, por eso le dije en un principio, ordena tu casa es tu casa donde vives o tú mismo. La casa de Ezequías estaba desordenada. Y cuando Juan puesto a prueba el corazón de Ezequías, Dios encontró todo lo que tenía Ezequías en su corazón. Y le dictaron sentencia. Su hijo no quiso ordenar la casa. Esto va para los que no quieren ordenar su casa. No quiso ordenar su casa. Fue llevado cautivo. Fue encadenado. Y cuando estaba humillado, allí entendió quién era Dios. Y cuando se humilló y clamó a Dios, Dios lo liberó. Y cuando Dios lo restauró, empezó a hacer los cambios radicales. Cambios notorios. Todos se dieron cuenta de los cambios que estaba haciendo. Es imposible que tú digas que eres creyente, que ya estás cambiando y nadie se da cuenta de los cambios. Nadie se da cuenta. Yo venía, hermano, con el cabello largo y todos se dieron cuenta cuando me lo corté. Yo venía con mi ropa floja, así el pecho enseñando así, todo el pecho así, hermano. Todos se dieron cuenta cuando yo puse mi camisa ya normal. Yo venía con los pantalones flojos, así, hermano. Y todos se dieron cuenta cuando ya no los usaba. Los cambios tienen que ser notorios. Ay, es que Dios mira el corazón. Los ídolos que quitó el hijo de Ezequías, Manasés, no estaban sobre su corazón, estaban afuera. Y afuera puso orden también. Así que ordena tu casa y también ordena la casa donde vives. Porque si no, te pueden dictar sentencia. Y recuerden, la sentencia que fue dictada a Ezequías, por más que se humilló, no le fue quitada. Sino que esto le sucedió en el tiempo de su hijo. Así es que, hermano, ordenar la casa no es simplemente ir a la iglesia. Ir a la iglesia no es lo que te salva. Cuando tú obedeces lo que escuchas de la palabra de Dios en la iglesia, entonces es cuando tú eres salvo. La salvación se vive, se siente. La salvación se mira. La gente de afuera la mira. Eres el raro, el diferente, pero es lo que te está diciendo. ¿Sabes qué? Tú eres salvo y yo no, es lo que te está diciendo. Tú estás
estás limpio y yo no. Por eso, como todos estamos sucios, tú eres el raro. Tú eres el raro. Termino con esto. En una ocasión, hermano, mis hijos, cuando estaban empezando a ir a trabajar, fueron a trabajar aquí por el Highway 30, y allí trabajan niños especiales. Y mis hijos querían trabajar y fueron a trabajar ahí. ¿Y saben que los muchachos estos se reían de ellos? Y mis hijos llegaron, padre, ¿se están riendo a mí? Sí, le digo, es que ustedes son los raros. Sí. No, ellos son los que están bien, ustedes son los raros. ¿Por qué? Porque ellos son más. Entonces, así cuando sales al mundo y que tú no haces lo que ellos hacen, el raro eres tú. Pero si todos te ven igual, estás en problemas. Quiere decir que algo está pasando contigo. Necesitas ordenar tu casa. Porque de un momento a otro nos puede venir la vida. Y cuando llegue ese día, tenemos que estar preparados. Gracias a Dios a Ezequías le avisaron, pero a nosotros no nos van a avisar. Así que tenemos que vivir el día a día como si fuera tu último día. Como si ya te dijeron, ordena tu casa ahora, porque ahora te llevo. Así tenemos que vivir todos los días, poniendo orden en nuestra vida, de manera que, si nos llaman a cuentas, estemos preparados. Porque Dios quiere que nuestras casas, que nuestras vidas estén ordenadas. Si quieres que Dios viva ahí. La instrucción de Ezequías dio frutos. La instrucción a tus hijos un día dará frutos. Todo lo que tú le dices, hermano, no cae en saco roto. Todo lo que tú le dices, ahí está. Solamente que de ellos dependerá qué tan profundo será el hoyo en donde caiga. Qué tan fuerte será la necesidad que tienen que vivir para volverse. Los hijos un día se volverán. Si no se deciden pronto, podrían tener problemas graves. Igual nosotros, hermano. Igual nosotros. Si nuestros padres estuvieron orando, muchos de nosotros estamos aquí por eso, porque nuestros padres estuvieron orando. Otros, sus padres están orando. Y todas esas oraciones, Dios las sigue guardando. Porque Dios cumplirá lo que prometió. Escuchar a los que se humillan. Si eres Jesús, vamos a ver. Poderoso Dios, gracias. Gracias, Rey Eterno, por tu fidelidad. Gracias, maravilloso Señor, por tu presencia, por tu misericordia, tu justicia y tu verdad. No hay nadie como tú, Señor. Gracias por esta palabra poderosa que tú nos has dado, Señor. Gracias porque dejaste, Señor, esta escritura para que nosotros pudiésemos aprender y prepararnos, Señor. Dios eterno, que esta palabra maravillosa, Padre, toque el corazón de muchos creyentes, que le dé fuerza a muchos creyentes que siguen clamando, orando por sus hijos, que a pesar de poner orden en sus casas, sus hijos no quieren nada contigo, Señor. Padre, que esta palabra poderosa, mi Dios, motive, Señor, a todos los creyentes a poner orden, mi Dios, en sus vidas, en sus casas, Padre, a honrarte en todo momento y en todo lugar, mi Dios. Padre, exalta tu nombre poderoso, Señor. En aquellos, Padre, que están luchando, Señor, por caminar de acuerdo a tu voluntad y que no pueden. Aquellos que se encuentran, que se sienten débiles, Padre, que están luchando, mi Dios. Padre, ayúdales a vencer, maravilloso Dios. Levántalos con poder y autoridad, mi Señor, para que sean grandes creyentes, Padre, y puedan llevar la salvación a otro, mi Dios. Dios eterno, concédenos ir a nuestros hogares, Padre, con bien. Que tu gracia vaya a nuestro lado, mi Señor, pero que tu palabra siga sonando en nuestros corazones, Padre. Gracias, Rey eterno, por tu fidelidad. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por el consejo de tu palabra. Gracias por advertirnos, Señor. Gracias, Padre, por instruirnos, poderoso Dios. Gracias, Rey eterno. Llévanos con bien, maravilloso Señor. Gracias, Dios fuerte y poderoso. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias.